Muy bien. ¿Llegan a visualizar la diapositiva? Sí, doctor. Sí, normal se observa. Bien, ya habiendo combinado con lo que era las patologías o patrones y patologías respiratorias, pasamos a lo que es la parte gastrointestinal. Y para dar inicio, pues vamos a hablar de lo que son las lesiones hepáticas. Vamos a encontrar este tipo de patologías que las podemos visualizar. Ya vimos en la representación de las placas radiográficas, ahora lo vamos a ver por medio de ecografía, por medio de tomografía y por medio de resonancia magnética. El objetivo de la clase, pues, describir las características clínicas y características de imagen en ecografía, tomografía y resonancia de las distintas lesiones focales hepáticas, quísticas, hipervasculares e hipovasculares, las no quísticas, con sus distintos ejemplos dependiendo del tipo de lesión. Y vamos a empezar con las que son más simples, las lesiones focales hepáticas quísticas. Empezamos con el quiste hepático simple, que están formados básicamente por epitelio biliar y no comunican con vía biliar. Las últimas teorías sugieren un origen amartomatoso. Estos quistes hepáticos pueden ser únicos o pueden ser múltiples y pueden presentarse en el contexto de una enfermedad poliquística, que si bien es cierto, podría tener inclusive implicancia a nivel de las enfermedades o síndromes hepatorrenales. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la parte superior, estamos viendo todo esto de acá, es un estudio ecográfico, toda esta parte de acá es el hígado, y adyacente o dentro del parénquima hepático se ve una imagen que se ve netamente anecogénica de bordes bastante definidos y que proyecta una sombra acústica posterior, que es esta de acá que se ve blanca, y justo el borde emite la franja negra, porque esta es la parte de la pared sólida del quiste que emite una parte negra, y el líquido va a permitir que pasen los haz de sonido, permitiendo que se presente este refuerzo acústico posterior. Entonces, esta es una lesión netamente quística. Y si esto nosotros lo traspolamos hacia lo que es una tomografía, en la tomografía vamos a ver que es una lesión hipodensa. ¿Ya? Algunas veces estas lesiones quísticas puedan tener un nódulo mural, algunas veces no siempre. Entonces, esta es la representación hipodensa de bordes bastante definidos y con densidades que pueden llegar desde las 0 unidades Hounsfield hasta las 20 unidades Hounsfield, que son las densidades de agua. Si nosotros nos vamos a la tomografía, a la resonancia magnética, este es en un corte axial, en una resonancia perdón, disculpe. Auxilio. Ya. Vemos que es una secuencia ponderada en T1. ¿Por qué? Porque la grasa brilla, ¿no? La grasa brilla y el líquido a nivel de lo que es el canal medular se ve oscuro. Por eso es que el quiste que tiene contenido líquido se ve también hiposeñal o hipointenso. Y acá hay una imagen más hipointensa circular que podría corresponder a un nódulo mural. Decimos podría, como también no serlo. Si esto yo lo voy a poner en una secuencia ponderada en T2, yo voy a visualizar la lesión quística como una hiperseñal. ¿Y cómo sé que es T2? Porque alrededor el líquido cefalorraquídeo a nivel de columna también brilla, lo que no ocurre acá. Entonces veo que el líquido brilla, entonces ya digo, mira, tiene densidad líquida. Perfecto, es una señal
de, de contenido líquido. Pero quiero asegurarme y saber que esto no es grasa. Entonces yo le voy a someter a un STIR, ¿no? Que es un T2 con saturación grasa. Esa es una secuencia ponderada. En cerebro nosotros utilizamos el FLAIR. El FLAIR te disminuía el líquido normal y solo te dejaba el líquido patológico. En abdomen lo que se utiliza, en tórax y abdomen lo que se utiliza es el STIR. Y el STIR es una secuencia T2 con saturación grasa. Por eso es que la grasa acá se ve oscura. Entonces acá vemos que se encuentra, que brilla la parte patológica. Entonces, si brilla la parte patológica, decimos confirmado, esto es un quiste. ¿Ok? Muy bien. Ese es el quiste simple. También existe lo que le llaman el quiste hidatídico. El quiste hidatídico, obviamente, producido por agentes causales parasitarios como el Echinococcus granuloso o el multiloculare, que es menos frecuente, pero que es más invasivo, ¿no? Yo pregunto, ¿en qué animales vamos a encontrar el Echinococcus granuloso? ¿Mm? A ver, ¿qué me dice Carla Cristina Cotrina Vilela? No dice nada, tenemos un punto menos ahí. ¿Qué nos dice Diego Delgado Mamani? Doctor, buenas noches. En los bovinos, en los cerros. ¿Quién puede ayudar a su compañero? ¿No es en los animales domésticos, en el perro, doctor? Exacto, ¿no? El perro. El perro es el que va a transmitirte. Por eso, cuando tengan sus perritos, no los estén besando en la boca, no se hagan lamer la carita ni los labios. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de tenia, por decirlo así, del perro, ¿no? Y ya sabemos que la opción del Echinococcus multilocularis es menos frecuente, pero más invasivo. El quiste hidatídico tipo 1. Las paredes del quiste hidatídico son finas, similares a las del quiste simple, pero que puede contener septos. En la resonancia, la presencia de un anillo hipointenso que rodee la lesión puede indicarnos que se trate de un quiste hidatídico tipo 1, pero no es un hallazgo característico de. Pero nos orienta ya a tener como el diferencial al quiste hidatídico tipo 1. Si nosotros administramos sustancia de contraste, estos septos, si estuvieran presentes, o la pared propia del quiste va a realzar tras la administración de la sustancia de contraste. Acá tenemos un estudio tomográfico en un corte axial con contraste que nos muestra el hígado, ¿no? Y la presencia de una lesión quística que tiene, como esto es contrastado, porque esta es la aorta, y la aorta ya está con contraste, por eso está blanca, vemos que tiene un realce periférico la sustancia que es dado por la sustancia de contraste. Entonces acá ya tenemos la dirimencia y decimos, si es un quiste que tiene captación periférica, sí tiene captación periférica, posibilidades, quiste tipo 1 hidatídico, ¿no? Hablamos del quiste 2, es cuando ya existe la presencia imagenológicamente visible de un quiste madre que va a ser el de mayor tamaño y que este va a estar rodeado por
lesiones más pequeñas que les vamos a poner la denominación de quistes hijos y que pueden tener un aspecto ecogénico de apariencia sólida en ecografía inclusive. Uno le pone la ecografía y los septos, las células, los quistes hijos están en forma coalescente uno al costado del otro y a veces da la impresión de que fuera de aspecto sólido. Estos quistes en el tipo 2 poseen una pseudocápsula periférica, que es la cápsula periquística y constituye una reacción fibrosa del hígado como el proceso mismo de un proceso inflamatorio. ¿Ya? El tipo 2 vamos a encontrarlo, el 2A y el 2B. En el 2A son quistes hijos menos densos que el quiste de la madre. Se ve como que menos, como si la parte interna fuera menos densa en los quistes hijos, ¿ya? Si nosotros, bueno, ustedes no tienen prácticas, pero si en la práctica uno va a ver que hay como ecos internos en su interior, como una arena que está flotando ahí, ¿ya? En el 2A, esta arenilla que se va a ver como densa es menos que en el quiste madre. Y en el 2B, los quistes hijos van a ocupar casi la totalidad de la lesión y el líquido que van a contener va a mostrarse como un líquido denso que simula presencia de septos en su interior. Entonces, el 2A, la densidad es menor en los hijos. Y en el 2B, los quistes hijos son los que van a invadir casi la totalidad de la lesión y se va a mostrar como de apariencia densa. Que ya lo vamos a ver en gráficas. Miren acá, hallazgo en ecografía. Como les decía, da la impresión de que fuera una lesión de aspecto sólido. Recuerden siempre que el quiste siempre va a ser quiste y va a tener un componente líquido y el líquido permite el paso del haz de sonido, permitiendo la presencia o visualización de lo que llamamos la sombra o el refuerzo acústico posterior. En la tomografía, si nosotros vemos, hay este tipo de imágenes hiperdensas, porque esta es una tomografía ya con contraste, y estamos viendo que estos septos son captados captan sustancia contraste y se van a ver tanto en la parte periférica como en la parte central, y que básicamente podría corresponder a que está llena de quistes hijos. Toda esta es la lesión quística madre ocupada por quistes hijos. Es una opción, ¿no? O la densidad propia del quiste madre hace que se vea como este aspecto denso. Y si nosotros esto lo traspolamos a lo que es una resonancia magnética en secuencia ponderada en T2 con saturación grasa, vemos que, o sea, es un STIR, y vemos que el líquido brilla y se confirma esta densidad en la parte interna que podrían corresponder básicamente a solo ser un quiste madre grande o presencia de múltiples quistes hijos ahí dentro. ¿No? Ahora, nosotros acá visualizamos en una secuencia ponderada en T1, lo vamos a ver hipointenso, y en una secuencia ponderada en T1, un T1 normal, ¿no? Y un T1 con contraste, y la presencia del contraste nos demuestra la captación periférica y captación discreta a nivel de los septos, no siendo el caso de una secuencia ponderada en T1 normal, ¿no? Que se ve netamente hipointenso. Entonces, quiste en ecografía, el tipo 2 se va a ver como una lesión de apariencia sólida, pero con refuerzo posterior. En tomografía, hipodensa, con captación periférica y de septos internos tras la administración de la sustancia de contraste.
En resonancia, secuencia ponderada en T1 es hipointenso, T1 con contraste captas hipointenso con captación periférica del contraste y en T2 hiperintenso. El tipo 3 en el tipo 3 ya se produce la muerte del parásito y la calcificación del quiste. Entonces, nosotros lo vemos acá en una placa radiográfica, ¿no? Simple de abdomen de pie y vemos la lesión netamente y radio opaca, ¿no? De bordes definidos y que en la tomografía se ven las paredes totalmente calcificadas, ¿no? Que corresponde a un tipo 3. Y el tipo 4 ya es el quiste complicado con rotura o sobreinfección, es decir, un tipo 4 es que se abrió, se partió, existe el signo del camalote, que empieza a moverse una tela en su interior como una bandera y se hace la apertura hacia la vía biliar o hacia el sistema vascular y genera una, eh, una sobreinfección bastante severa. ¿Por qué? Porque imagínense que si se rompió y salen los quistes hijos y se van a diseminar por toda la parte del abdomen, ya la situación se pone complicada para el paciente. Ese es el tipo 4. Es el quiste complicado con rotura o sobreinfección. Entonces, ecográficamente, esto es ecográficamente, señores. Ecográficamente tenemos el tipo 1, que este tipo de clasificación en realidad se las pongo, ya no es la usada, esta era la anterior porque esta se produce, pero este es ecográficamente, ¿ah? Por si acaso, quiero que sepan esto. Es la clasificación ecográfica de los quistes y datídicos, básicamente, que es la clasificación de Garvey. ¿Ya? Esta clasificación de Garvey es ecográfica, ojo. El tipo 1 es el quiste netamente hialino, el tipo 2 que se ve como una especie de membrana desprendida en la parte interna. El tipo 3 está ocupado básicamente por todas las células hijas, que es un poquito el 2A y 2B, ¿no? El tipo 4 que se ve medio heterogéneo, ¿no? Y que podría estar con representación de aspecto sólido por la coalescencia de la célula de los quistes hijos, y el tipo 4 netamente es la calcificación del quiste. Pero esta clasificación de Garvey solo es para ecografía, ojo con eso. Muy bien, nos vamos a lo que es el absceso hepático. Así como en el cerebro, acá también tenemos abscesos y se pueden clasificar en abscesos piógenos a través del sistema portal o el árbol biliar, los amedianos, que se dan por la infección de protozoos, en el caso de, como un ejemplo en tamoebistolítica, y los fúngicos, la Candida albicans, que es el agente más frecuente implicado, ya ese hongo. En fase aguda se pueden ver pequeñas lesiones en racimo, que pueden ser en tomografía hipo o hiperdensas. En la fase aguda. En la fase subaguda lo vamos a ver como una lesión de apariencia quística unilocular, pero la pared va sufriendo transformaciones por engrosamiento y van tornando de aspecto irregular, que si yo le administro sustancia de contraste, esto va a captar, pero netamente periféricamente. Esto en estudios de tomografía y resonancia. Entonces es igual que en el cerebro, ¿no? La manifestación o la formación propia tiene casi el mismo desarrollo, que fase aguda, lesiones pequeñas, hipo-hiperdensas, y subaguda ya se ven como un quiste unilocular con engrosamientos de la pared. Por ejemplo, miren esta imagen acá, ¿no? Que este es en una fase arterial
y vemos que es media irregular, ¿no? No bien definida, con un edema perilesional, y que de ahí ya vamos viendo a este nivel que se van presentando, que ya es una fase excretoria, ya hay un washout, ya va limpiando la pared, pero es netamente irregular y engrosada, ¿no? Una pared de un absceso. Ahora, pero era a mediano, ¿qué era? Eso ya lo sabrán por laboratorio. Nosotros identificamos y decimos, mira, tiene bastante edema perilesional, es hipodenso, pero tiene una densidad y normalmente el absceso va a tener una densidad una densidad de partes blandas que podría llegar entre 30 a 40 unidades Hounsfield, más entre 20 a 30 aproximadamente, ¿no? Entonces decimos, ya, 20 a 30 unidades Hounsfield, esto puede ser un absceso, tiene densidad de partes blandas. La manifestación propia, las captaciones, el edema perilesional y el antecedente epidemiológico. Muy bien. Otro tipo de lesiones que también vamos a ir encontrando, que ya son más de aspecto masa, más de aspecto tumoral, es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal, segunda neoplasia hepática benigna, más frecuente. Las mujeres van a tener la predilección de presentar este tipo de tumoración entre la tercera o cuarta década. Pues se ha visto con el transcurso del tiempo que no existe transformación maligna y generalmente son lesiones solitarias de más de 5 centímetros de tamaño. Una característica es que tienen una cicatriz central y contiene una arteria central gruesa. La vamos a ver en las imágenes y es bastante identificable. En la tomografía lo vamos a ver isoecogénico o ligeramente hipodensa y tras la administración de sustancia de contraste vamos a ver que tiene una captación intensa. Es una captación homogénea en fase arterial, ¿ya? Pero al tener una cicatriz central, esa cicatriz, a pesar de que todo se pinta homogéneamente, la cicatriz central va a permanecer hipodensa. Y cuando hay una fase venosa, ya de washout, se va a ver isodensa, ¿ya? Pero cuando ya llega la fase excretora, la cicatriz recién se pinta, ¿ya? Entonces, durante todo el proceso la ves negra, y ya en la parte excretoria se ve blanca, hiperdensa. Características de hiperplasia nodular focal. En una secuencia, en una tomografía, en corte axial, vemos hígado y vemos una lesión hipodensa. Discretamente hizo, ¿no? Pero es más hipodensa. Inmediatamente se le hace la administración de la sustancia de contraste. Inmediatamente en fase arterial capta el contraste ávidamente y tiene la cicatriz central que se ve hipodensa. Pasamos a una fase que va entre arterial y venosa y vemos que continúa, ¿no? Empieza el washout, es un washout lento, pero la cicatriz sigue siendo hipodensa. Y ya en la fase excretora, el washout ya está casi completo, está regresionando a su estado normal y la cicatriz se evidencia hiperdensa. ¿Ok? Entonces, son las etapas
imagenológicas de la hiperplasia nodular focal. Sexo femenino de preferencia y entre la tercera y cuarta década de la vida. En la resonancia magnética, pues se va a cumplir prácticamente lo mismo. Secuencia ponderada, ¿no? En T1, secuencia ponderada en T2, T1 iso o hipointenso, T2 se ve hipo o isoseñal. Tras la administración de sustancia de contraste, va teniendo captación más ávida, igual se ve hiper o hipo con captación parcial, y a la difusión no restringe. No restringe a la difusión. ¿Y por qué no restringe? Porque obviamente no es maligno. Acá no hay una duplicación o no hay un crecimiento celular, por eso es que a la difusión no restringe. El adenoma hepatocelular, también en mujeres de edad fértil que se ha visto que tiene relación con la toma de anticonceptivos orales o tratamientos que contienen estrógenos. Hay un riesgo bajo de malignización a hepatocarcinoma, ya riesgo de baja malignización, hepatocarcinoma. Y miren lo que estoy diciendo, riesgo bajo, pero no es riesgo ausente. ¿Ya? Y pueden complicarse con rotura y hemorragia. Son lesiones únicas con un tamaño comprendido entre menos de 1 centímetro y pueden llegar hasta 15 centímetros, que serían de gran tamaño. Lesiones únicas con un tamaño comprendido entre menos de 1 centímetro y 15 centímetros en la tomografía sin contraste son isodensos. Administra sustancia de contraste y en fase arterial se va a ver discretamente heterogénea, ¿ya? Mientras mayor sea el tamaño. Pero cuando el tamaño es pequeño, ahí sí lo que vamos a ver es que se pueda marcar todo la lesión tras la administración de la sustancia de contraste. ¿Pueden tener degeneración quística? Sí. Mientras más grande, mayor posibilidad a degeneración quística. ¿Puede haber necrosis? Sí, puede haber necrosis. Y puede haber hemorragia también. ¿Ya? Cuando va avanzando ya en fase venosa, ¿no? Porque la captación inicial es arterial, al igual que en la hiperplasia nodular. En este caso también va a haber una captación, pero en este caso no es ávida como en el caso de la hiperplasia nodular focal. En este caso es medio heterogénea. ¿Ya? Y aquí lo tenemos, una secuencia tras la administración de la sustancia de contraste. Miren, la captación que hay de la sustancia es heterogénea. ¿Llegamos a identificar la lesión? Sí, pero no es homogénea como en la hiperplasia nodular focal. Acá es medio heterogénea. Vamos viendo y se va haciendo también un washout. Se caracteriza también por tener una cicatriz o necrosis central. Ojo con eso. Y pasamos a lo que es el carcinoma hepatocelular. Neoplasia maligna más frecuente en el hígado. Carcinoma hepatocelular. Factores que van a desencadenar es la presencia de carcinoma, cirrosis, que es el más determinante para el desarrollo del hepatocarcinoma, ¿ok? O hepatocelular carcinoma, o carcinoma hepatocelular. Pueden tener 3 presentaciones, como un nódulo o una masa solitaria, que puede ser de gran tamaño, pueden ser varias, ¿no? Y pueden ser varias en una zona o pueden ser varias de distribución difusa. En tomografía, sin contraste, vamos a verlo como una masa sólida hipodensa.
¿Que puede tener áreas de necrosis, áreas de hemorragia o de calcificaciones? Puede. Es un carcinoma hepatocelular, tiene todo el derecho a necrosar, a hacer hemorragia o a calcificar. Si yo administro la sustancia de contraste en la fase arterial, lo que vamos a ver es igual que en el adenoma que vimos anteriormente, el realce en este caso es heterogéneo y tiene un washout bien rápido. ¿A qué le llamamos washout? A que la sustancia de contraste llega, pinta y se va y despinta rápidamente. No es como, por ejemplo, en la hiperplasia nodular focal que llegaba en arterial, pintaba, iba despintando poco a poco y en la fase excretora la cicatriz es la que pintaba. En este caso no, llega, pinta y despinta. ¿Ya? Ahora, ya en la fase excretoria puede quedar algunas zonas todavía con sustancia de contraste, claro que sí. Claro que sí. Puede. Muy bien. Fase arterial, transmisión de la sustancia de contraste y capta, pero no es una captación como en la hiperplasia nodular, que se veía blanca prácticamente toda la lesión. Y miren, estamos pasando acá una fase, ya pasando a la fase portal y ya se limpió. Y ya se limpió. ¿Ve? Es un washout rápido, pinta y despinta, rápidamente. Entonces, yo veo, pinta, despinta rápidamente. A ver, estamos viendo la tomografía, piensa, carcinoma hepatocelular. Y por estadística frecuente. Resonancia magnética, igual, vemos en secuencia ponderada en T1, ISO, ¿no? Porque ahí es ISO al parénquima hepático. Secuencia ponderada en T2, con saturación grasa. Vemos y pinta. En secuencia ponderada en T1 con contraste. Yo miro y digo, mira tú. Tiene una captación de la sustancia de contraste, capta contraste, pero en fase venosa el washout también acá es rápido, ¿no? Capta y despinta. Pero al estir sí se va a ver con ligera hiperseñal. Es que esta es una secuencia ponderada con saturación, pero con contraste. Nuevamente, llegamos a visualizar en secuencia ponderada en T1 con contraste, capta contraste heterogéneamente. Vamos viendo que en la secuencia ya que va a pasar de arterial a venoso, ya limpió. Vamos a ver a la fase excretora, porque ya estamos viendo el riñón, que ya se está pintando y que ya va quedando menos sustancia de contraste, y también en secuencia ponderada del T1, y vemos que se ha hecho un washout rápido y que todavía persiste un poquito de la parte periférica, pero la lesión como tal ha limpiado. Si yo le hago difusión, y estamos hablando del carcinoma hepatocelular, obviamente que va a restringir a la difusión. ¿Por qué? Porque hay duplicación, crecimiento, hipertrofia, hiperplasia celular. ¿Ok? Las metástasis, lesiones hipovasculares, porque las otras han sido hiper, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de las lesiones hipovasculares, y en este caso están las metástasis. Lesiones de baja señal en ecografía, en la tomografía y en secuencia ponderada en T1 y moderadamente hipertensas en T2. En ecografía, lo que nosotros vamos a ver y es bien conocido y llamado por nosotros como el ojo de buey. Y que sí se ven como ojos de buey. Miren, busquen en Google, van a poner ojo de buey y de ahí busquen metástasis hepática, signo de ojo de buey, y se ve. Por eso, cuando son grandes las metástasis, pueden llegar a presentar necrosis. Y cuando el crecimiento de la metástasis es lento, pueden hacer una pseudocápsula
y eso genera un proceso inflamatorio en el tejido adyacente. Si yo administro sustancia de contraste, va a haber un realce moderado. En algunos casos pueden presentarse algunas metástasis que pudieran tener vascularización, como es en el caso de tumores endocrinos, carcinoides o carcinoma de células renales. Pero en lo demás, pues no. Pero la imagen es característica. Los medios de contraste específicos en la resonancia magnética son muy útiles en las detecciones de lesiones pequeñas. A veces uno ve la ecografía y dice, bueno, ya no hemos visto más. Hace la tomografía y dices, no, la heterogeneidad no significa más allá de que sea o no. Y cuando le haces una resonancia magnética con sustancia de contraste, ¡pum!, aparecen aquellas que no eran visibles. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, la lesión, y miren, ya tiene su metástasis, pero esta meta es hipervascular, tiene captación de sustancia de contraste. Acá estamos encontrando otra lesión y acá tenemos unas lesiones pequeñas, otra alteración a este nivel y que representan, en este caso, miren acá en la parte superior, miren esta de acá, miren esta otra, representan metástasis. Entonces, si yo administro sustancia de contraste, la metástasis siempre va a mostrarse como que más sobresaliente. Por ejemplo, en ecografía, miren cómo se ven las metástasis. Por eso les decía que nosotros le llamamos ojo de buey, porque esta es la parte central y la parte reflejada en el ojo, es la parte más oscura, en el ojo del buey, ¿no? Entonces, esta es la lesión y ya ha hecho metástasis por contigüedad. Estas son las lesiones, ecográficamente hablando. Entonces, la conclusión de esta clase es que el diagnóstico diferencial de una lesión focal hepática puede ser mucho. Pueden ir desde la ecografía, que es la primera técnica de imagen utilizada para su caracterización, tomografía. Lo primero, cuando tú encuentras un paciente que viene por una molestia, por una ictericia, por náuseas, vómitos biliosos de larga data, pídele una ecografía. Le piden ecografía y dependiendo del radiólogo que la haga, van a poder identificarla o, como en algunos casos hemos visto, que le ponen normal y cuando llegan a nuestras manos, nosotros revisamos y, ampay, encontramos las lesiones. Después de la ecografía viene la tomografía, viene la resonancia, pero ya son más confirmatorias. ¿Por qué? Si bien es cierto, en Perú o en Sudamérica nosotros no realizamos ecografías con sustancia de contraste, que sería lo genial, ¿no? Sería muy bueno administrar, pero imagínense, administrar por cada estudio ecográfico sustancia de contraste, como que pierde la opción de operador dependiente y habilidad, costo y efectividad de estudio. Entonces, mejor lo dirimimos, hacemos la dirimencia a los estudios de tomografía y de resonancia magnética, que es lo que nos va a ampliar el panorama. Y si hay una lesión con metástasis, ver si es que hay trombo en cava, si es que hay diseminación hematógena o linfática o qué sé yo, dado el caso. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Viendo que no hay más preguntas, por mi parte eso es todo. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, Ivonne. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Adiós, Caroline. Adiós todos. Bye.